Tú y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro santificador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres
Buenos días. Quiero agradecerles a todos ustedes por abrir el espacio en sus hogares. Y adicional, invitarlos a quienes deseen descargar la guía del mensaje, pueden hacerlo en la descripción del video. Vamos a hacer una corta oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por estar en este lugar, por permitirnos reflexionar y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a ponerla por obra y a vivirla en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 23. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Amén. El Señor Jesús es un gran maestro, y a través de diferentes situaciones le enseñaba a sus discípulos cómo debían afrontar cada una de las situaciones de sus vidas. En ocasiones hemos estudiado cuando se pasaban desiertos, cómo esos momentos servían para tener una comunión y una unión plena con el Señor. Hoy, a diferencia de los desiertos, nos vamos a detener en hablar de una tempestad, de un momento tan difícil en la vida de los discípulos que los llevó a aprender cómo enfrentar una situación difícil. Por eso, hoy vamos a hablar bajo el tema Lecciones en la tempestad. Y antes de iniciar, es necesario que identifiquemos qué es una tempestad. Según el diccionario, la palabra tempestad significa fenómeno meteorológico producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera, que progresivamente se manifiestan con grandes nubes, con vientos fuertes, y que culmina con violentas precipitaciones acompañadas de aparatos eléctricos como rayos, truenos y relámpagos. Lo anterior quiere decir que una tempestad no es una simple tormenta. Es algo que causa temor, que pone en peligro la vida, porque no hay forma de controlarla. Hoy vamos a analizar este texto y vamos a aprender las diferentes lecciones que el Señor nos quiere mostrar. Pero antes de iniciar, debemos ubicarnos en la situación que está viviendo el mundo hoy. Es cierto que puede no ser una tormenta, pero es una situación tan difícil que no
está en el control humano. Cada día las noticias hablan de cantidad de personas contagiadas y a su vez del número de personas que han muerto a través de esa pandemia. Lo cual nos llevaría a reflexionar entendiendo que el texto trae enseñanzas para nosotros en esta mañana. Una de las lecciones que el Señor le quiso dar a los discípulos se encuentra en los versículos 23 y 24. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. La lección que aprendemos hoy es entender que al hacer la voluntad del Señor no significa que vamos a pasar en blanco nuestra fe. Si observamos bien el texto, encontramos que fue Jesús el que eligió la barca en la que se iba a cruzar el gran lago. Y los discípulos subieron en esa barca con la plena confianza porque iban con Jesús. El único en la barca que sabía que iban a enfrentar una tempestad era Jesús. Los discípulos no lo sabían. Entonces, tan pronto Jesús se sube en la barca, Él se acuesta a descansar. La Biblia dice que Jesús dormía mientras los discípulos llevaban la barca. Preguntándonos, diríamos, pero si ellos están con Jesús, ¿por qué deben enfrentar una tempestad? La realidad es muy clara. En la vida cristiana hay momentos en los que hay o en los que es necesario atravesar momentos de tempestad. No quiere decir que porque uno es cristiano no va a enfrentar momentos de prueba. Por el contrario, los momentos de prueba llegan para conocer el poder y la grandeza de Dios. Entonces yo les manifestaba, el hacer la voluntad de Dios no significa pasar en blanco nuestra fe. Claro, es necesario que nuestra fe sea probada en los momentos de prueba, en los momentos de tempestad. Y la realidad es que los discípulos estaban acompañados de Jesús en la barca que Jesús eligió. O sea que estaban en la barca correcta. Iban en el camino que Jesús dispuso debían ir. Por lo tanto, estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban en lo correcto. Entonces, al llegar la tempestad, lo que estaba pasando era que su fe iba a ser probada.
Detengámonos un momento y pongamos un ejemplo. Cuando una persona entra a la universidad a estudiar, por ejemplo, medicina, se prepara durante 10 semestres y hay un momento en el que tiene que enfrentar su realidad. ¿Y cuál es su realidad? El poner a operar lo que sabe. ¿Qué tenemos entonces? Que los discípulos ya llevaban varios tiempo con Jesús, aprendiendo de Jesús, y sabían que Jesús era el camino correcto. Y en ese momento debían afianzar su fe. Debían poner a prueba su fe. Con el ejemplo que les decía, ciertamente una persona que estudia medicina, al momento de encontrarse con una persona para una operación, pues va a tener cierto temor. Va a tener momentos en los que quizás sienta pánico. Para los discípulos, aunque pasaba lo mismo, tenían una ventaja. Y era que tenían a Jesús de su lado. Porque Él era el que había elegido el camino y tenía el control del mismo. Por lo tanto, no debían temer. Si Jesús iba en la barca, era porque desde antes de iniciar el viaje, Jesús sabía que llegarían a la otra orilla, hubiese o no hubiese tormenta. La segunda lección la encontramos en el versículo 24 en la parte B. Y nos dice que las olas entraban en el barco, pero Jesús dormía. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús había paz, había tranquilidad. Por lo tanto, no había por qué desesperarse. Los discípulos veían claramente cómo el mar estaba azotando el barco y cómo el agua entraba en el barco. Pero todo el tiempo Jesús estaba en total quietud. Y esto debe llevarnos a reflexionar, a entender la tranquilidad de Jesús en medio de una gran tormenta. Jesús nos dice a nosotros: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la paz puede permanecer en el corazón humano, aunque hayan tormentas, aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan situaciones en las que quizás no entendamos lo que debemos hacer. Pero si estamos en el camino correcto, es porque Jesús tiene el control de la situación y en su paz debemos descansar. ¿Qué debemos hacer entonces cuando estamos en momentos difíciles? En momentos en los que apremia quizás la duda, la incertidumbre, el pánico, el desespero. Detenernos un momento
y meditar en las promesas de Dios y en sus grandes maravillas. Porque es ahí donde encontraremos la respuesta de que Dios está en la situación y tiene el control de ella. Créanme, hoy el mundo está afligido y en algunos casos hasta está angustiado por la pérdida de seres queridos. Pero Jesús no es indiferente a la necesidad del ser humano. Él tiene el control de la situación. Y lo que está queriendo a través de este momento es que sintamos su paz, que meditemos en su tranquilidad, que esperemos en Él, que confiemos en Él, que de esta vamos a salir porque Dios nos permite ver su gloria. Y esa es la tercera lección. Y está en el versículo 25, que nos dice así: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. La invitación de Jesús es a experimentar su poder y sus maravillas de manera personal. Usted y yo hoy estamos invitados a un momento crucial. Ver el poder de Dios a través de la situación que estamos viviendo. Eso era lo que los discípulos debían aprender estando en medio del lago. No debían estar centrados en la muerte. No debían estar en pánico. Por el contrario, si estaban con Jesús y Jesús estaba tranquilo, era porque sencillamente Jesús los llevó al lago para experimentar su poder y su gloria. Los discípulos ya habían vivido con Jesús momentos muy especiales. Cuando sanaba a un ciego, cuando resucitaba a un muerto, cuando hacía el milagro de los peces y los panes, cuando sanaba leprosos. Pero nunca habían tenido un momento en el que por sus propios ojos pudieran percibir el milagro de Dios frente a ellos, pudieran vivirlo de manera personal. Lo voy a invitar a que se ubique en esa barca por un momento. Piénsese en alta mar y mire cómo las olas golpean fuertemente la barca en la que Jesús va con usted. Y esa barca es su vida. Cuando usted decidió hacer la voluntad de Dios y comenzó a vivir en obediencia a su palabra, no se le dijo que no iba a tener momentos difíciles. Por el contrario, se le dijo que si habían momentos difíciles, Dios tendría el control. Y ese era el momento en el que quizás los discípulos debían detenerse a observar la maravilla del poder de Dios. Ver a Jesús descansando en la barca. Pero más allá, ver cómo las olas golpeaban con fuerza y la barca no se anegaba. Y quizás, estando en esa calma, muy seguramente habían observado
el obrar de Dios de una manera mucho más maravillosa. Pero al sentirse asustados, al sentir el pánico de ver el agua penetrar en su barca, se sintieron que estaban perdidos. Y eso es lo que quizás hoy le está pasando a muchos. Porque teniendo negocios, vieron que de la noche a la mañana ya no estaban, que se acabaron sus negocios. Vieron cómo una persona sana de un momento a otro es contagiada por el virus del COVID y comienza a padecer momentos difíciles en los que quizás vivió el extremo de una unidad de cuidados intensivos. Pero la realidad no es que al estar allí nos tome el desespero y la desilusión, el desconsuelo y quizás la duda y el juzgar a Dios. Porque muchos quizás le están diciendo al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Quizás muchos le están diciendo: Señor, todo lo que me costó conseguir lo que tenía, y de la noche a la mañana no puedo abrir mi negocio, no puedo emprender lo que ya tenía y que hasta ahora estaba dando frutos. La realidad es que el Señor nos mueve a esas situaciones para mostrar que nos debemos a Él, y que si estábamos en ese momento era porque Él nos había llevado hasta allí, y estando en esa situación Él quería mostrarnos su poder. Déjeme decirle que los discípulos conocían el mar, sabían claramente cómo moverse en medio del mar, porque ellos eran pescadores con suma experiencia. Sabían cómo se enfrentaba a una tempestad. Pero la tempestad era tan agresiva que sintieron temor y se portaron como personas que no conocían el mar. Y eso quizás es lo que está pasando hoy. Usted puede que domine plenamente su negocio. Usted quizás puede tener el expertise o la expertise para hacer lo que hasta hoy estaba haciendo. Pero el Señor quiere mostrar su poder y su gloria a través suyo, a través de su familia, a través de su iglesia. Y todo lo anterior, ¿con qué propósito? Con el propósito de llenarnos de valor, demostrando nuestra convicción de fe. Y esa es otra de las lecciones. Llenarnos de valor, demostrando nuestra convicción de fe. La palabra original para temer viene del griego deilos, que significa cobarde. Y la realidad es que Jesús no quiere que sigamos siendo cristianos cobardes, seres temerosos, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Entonces, debemos en este momento confiar en que el Señor tiene la salida. La pandemia no se ha salido de la mano de Dios. Dios tiene el control sobre ella, pero necesita de su fe, de su confianza, al igual que de la mía, para mostrar su gloria en medio de esta situación.
Tenemos que tener claro que no podemos confiar en nuestras capacidades, en nuestras valentías, en nuestra fuerza. Por más que hoy tengamos mucho conocimiento, tenemos que saber que dependemos de Dios y del control que Él tiene sobre esta situación. La Biblia nos dice en el versículo 26, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Es ahí donde el Señor nos invita a reflexionar hoy. Usted y yo estamos aquí por la voluntad de Dios. Usted y yo estamos atravesando este camino porque hemos conocido de Dios y aceptamos vivir conforme a su voluntad. Ahora es el momento de depositar nuestra confianza en Él, de dejar a un lado la crítica, de dejar a un lado el juzgamiento y de comenzar a escuchar la voz de Dios que te dice en medio de esta pandemia, en medio de esta tempestad: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Créame, es el momento de ver la gloria de Dios. Y yo le invito a que no pierda ese momento, que esté presente para ver el mover de Dios en medio de esta situación. Si observamos bien, cuando Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, hubo una gran tempestad, una gran calma, perdón. Hubo una gran calma. Y los discípulos inmediatamente quedaron quietos. No sabían qué decir. Y solo se preguntaron: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Nosotros hoy tenemos que pensar no en quién es Jesús, sino en la bendición de conocer de Jesús. Porque el Jesús del que preguntaban los discípulos, ese mismo es del que yo le estoy hablando hoy. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único y suficiente Salvador, el que tiene total dominio de su vida y de la mía. Y hoy quiere tomar el control de su situación y de la mía. Yo no sé por qué camino estés pasando. Es lógico que todos estamos viviendo la pandemia, pero la realidad es que muchos no la estamos viviendo igual. Para algunos todo se ha perdido. Para otros es de sufrimiento por el dolor, por la pérdida de un ser querido. Pero la realidad es que el Señor tiene el control sobre todo. Y Él hoy quiere tomar el control de su barca, de su vida. Yo le voy a invitar para que a través de las lecciones aprendidas permita que Jesús se suba en la barca de su vida y comience a obrar en usted, en lo que usted hace, en su hogar,
en su familia y ayudarle a pasar la tempestad. Este momento de prueba, esta situación difícil, y estoy seguro que verá su gloria. Le voy a invitar para que ore conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que te necesito en mi vida. Permíteme caminar de tu mano. Toma el control de mi barca. Toma el control de mi vida y ayúdame a pasar la tempestad, la prueba que hoy estoy viviendo, para poder salir en victoria. Ayúdame a crecer en mi fe, a tener la convicción de que tú tienes el control, de que todo lo conoces y de que nada se ha salido de tu mano. Desde que nací sin nada en esta tierra. Y lo que he conseguido, lo he conseguido gracias a ti. Por eso hoy lo entrego para que en tu mano pueda permanecer en victoria. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Te pido que perdones todos mis pecados, todos mis enojos, todos mis juzgamientos y me lleves a vivir en tu paz, en tu gozo y en tu alegría. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que permanezca allí para siempre. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella hemos podido aprender que tú tienes el control de cualquier situación y en medio de esta tempestad, de esta situación de pandemia, tú estás. Y sé, Señor, que veremos tu gloria. Ayúdanos a confiar en ti. Toma la vida de cada persona que ha abierto su corazón para que tomes el control de sus vidas. Y guíales, Señor. Fortaléceles. Anímales. Dales toda la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y ayúdales a vivir en tu verdad. Y que de ahora en adelante tengan plena confianza en que tú volverás a bendecir sus vidas y a llenarlos de gozo y alegría. Te agradezco, Señor, por esta palabra y bendigo a todos los que nos escuchan hoy, porque sé que tú estás obrando para bendición de todos los que escuchamos este mensaje. Recibe la gloria y la honra, Señor, agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tener Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener puedes tener paz en la tormenta, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos.
paz.